Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Para mí es un placer tenerlos en este espacio, cedido e invitado con el privilegio de tener este espacio gracias al doctor Ricardo García Pelayo. Le damos la bienvenida a todos los que se encuentran en la sala. Por favor, nos están colocando ahí por las diferentes plataformas desde donde se conectan. Y si es primera vez, pues nos encantaría que nos dijeran, es primera vez que escucho acerca de este material. Pues para nosotros es un privilegio ofrecerles este programa con mucho cariño. Yo soy el doctor Rubén Restrepo, yo soy médico cirujano de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín. En este momento me desempeño como profesor titular y profesor de farmacología en la Universidad de Texas en San Antonio. Además, también soy coordinador de investigación para la División de Terapia Respiratoria y tengo también el privilegio de ser profesor de la división de pulmonar y cuidado intensivo. El día de hoy vamos a hablar de un tema que posiblemente va a despertar, espero, bastante interés entre ustedes y que sea ese motivador para preguntarle al médico, oye, ¿y por qué no me habías contado de esto? Y realmente lo que vamos a hacer el día de hoy es compartir parte de una información, voy a compartir pantalla con ustedes, para hablar un poco de lo que es un movimiento de bienestar que ha sido el lema de esta empresa Inmunotech, donde realmente el motivo principal es buscar que disfrutes de un bienestar. Y parte de lo que vamos a hablar el día de hoy es justamente eso, cómo lograr ese bienestar a través de cosas que posiblemente no te habían explicado. Solamente como una introducción breve, Inmunotech es una empresa en este momento internacional. Nos encontramos en 14 países porque soy consultor independiente de la empresa también. Y la persona que ustedes ven aquí es Mauricio Mensain, es el capitán de este gran barco donde se está haciendo un proyecto de bienestar con una empresa que tiene un pilar fundamental, un descubrimiento científico con respaldo desde hace más de 47 años y que el objetivo fundamental de Mauricio cuando siempre se expresa es no tener la empresa más grande, sino tener la mejor. Y yo creo que en esa búsqueda es que estamos. Pero vamos a entrar en materia. Y la pregunta es, lo que tu médico nunca te dijo acerca de los antioxidantes, pero también se le olvidaron de pronto dos palabras importantes, estrés oxidativo. Y con el fin de dar como una visión general acerca del estrés oxidativo, de los antioxidantes, vamos a ver, espero que tengamos, que tengamos aquí el privilegio de escuchar de ver este video corto que explica en una forma muy sencilla. Entonces, por favor, también me confirman si lo van a estar viendo. Nuestro cuerpo está sometido diariamente a un inevitable proceso químico que envejece y destruye nuestras células. Este proceso se llama oxidación y se produce a consecuencia de innumerables factores como la contaminación ambiental, las radiaciones, agentes químicos y agentes infecciosos, incluso sustancias químicas que se generan naturalmente en el interior de nuestro cuerpo contribuyen a la oxidación. Estos factores producen radicales libres, que son moléculas de oxígeno inestables que han perdido un electrón y al tratar de robarlo de otra molécula sana, inician una reacción en cadena que tiene efectos perjudiciales para nuestro cuerpo, desde envejecimiento prematuro y enfermedades crónicas como diabetes y artritis, hasta todo tipo de enfermedades degenerativas terminales como cáncer, enfermedades del corazón y mucho más. Para combatir la oxidación de nuestro cuerpo, necesitamos consumir antioxidantes, que son sustancias naturales que neutralizan los radicales libres y los convierten nuevamente en moléculas de oxígeno sanas y benignas, revirtiendo de esta manera el envejecimiento prematuro y previniendo un sinnúmero de enfermedades crónicas y degenerativas. Los antioxidantes son sustancias que en su estructura molecular poseen muchos electrones. La labor de los antioxidantes es donar a los radicales libres los electrones que les hacen falta para convertirlos de nuevo en moléculas de oxígeno estables, beneficiosas para la vida de la célula y, lógicamente, de gran beneficio para la salud de nuestro cuerpo. Lo que podemos aprender incluso de una ilustración tan complicada es que lo que vemos, lo que es tangible para nosotros el día a día, son situaciones que están, digamos, por fuera de nuestro cuerpo, sin hablar de las que
están por dentro de nuestro cuerpo, lo que podemos asumir es que hay una gran cantidad de toxinas. Pero hay varias cosas. Yo creo que es importante que vamos a concentrarnos en esto porque muchos médicos realmente no hablan de esto y para muchos de nosotros es una ciencia realmente que escuchamos hace mucho tiempo y que es totalmente nueva. Entonces hoy vamos a hablar un poco de eso, de lo que es el estrés oxidativo y lo que son las radicales libres de oxígeno, porque muchas personas dicen, bueno, ¿y con qué se come eso? Vamos a ver lo primero, la definición de los radicales libres de oxígeno. Porque los radicales libres de oxígeno se entienden como, digamos, en una forma muy sencilla, aquel elemento, el radical libre, que está tratando de robar algo que desestabiliza la célula sana, pero que afortunadamente el antioxidante está listo para ofrecer lo que llama un electrón para que este radical libre de oxígeno se estabilice. ¿Por qué es importante esto? Porque todos los días que nosotros respiramos, producimos radicales libres de oxígeno. Nosotros, en la parte de funcionamiento de nuestro cuerpo, se da esa realidad. Nosotros producimos radicales libres de oxígeno. Pero miren exactamente lo que dice aquí, entre más radicales libres de oxígeno, más estrés oxidativo. También quiere decir exactamente de que nosotros estamos expuestos a que si hay una formación masiva de radicales libres de oxígeno, nos vamos a oxidar más que desoxidar. Y es la pérdida realmente de este balance la que causa el problema, la que causa el envejecimiento celular, la que causa el problema celular. En la forma más sencilla también de explicar cómo es que se forman estos radicales libres de oxígeno, es que hagamos de cuenta de que nosotros estamos expuestos a oxígeno. Y la realidad es que la exposición a oxígeno es necesaria porque ¿quién podría discutir el día de hoy que no podemos vivir sin oxígeno? Pero el oxígeno puede causar problemas que incluso deforman lo que nosotros macroscópicamente, o sea, lo que estamos viendo estamos viendo con el ojo, no podríamos reconocer en algún momento por la presencia de oxidación celular un tomate, una pera, una manzana. Pero crean que microscópicamente es lo que sucede también. El oxígeno, si en algún momento hay una exagerada formación de radicales libres de oxígeno, pues la realidad es que la célula normal cambia de configuración al punto donde no la podemos reconocer. Y podríamos hablar de un sinnúmero de enfermedades. Y yo lo que voy a permitirles a ustedes es que en pocos segundos ustedes logren identificar cualquier tipo de patologías. Nuevamente dándole la bienvenida a todos a este programa del domingo del glutatión, el antioxidante maestro, el espacio del doctor Ricardo García Pelayo, y pues nos encantaría eso, que nos digan exactamente quién hunde en el chat, desde dónde se conectan, en la plataforma de Facebook, por YouTube, para que nos digan exactamente la opinión también más adelante acerca de este programa. La persona que diga que estas dos palabras son ajenas, créanme que no es simplemente cuestión de ignorancia. Lo que pasa es que posiblemente en la ciencia y en la ciencia médica y todos aquellos que somos personal de salud, hemos ignorado posiblemente por toda nuestra vida estas dos palabras que son tan importantes. Y son importantes porque si tú en este momento logras reconocer algún tipo de reto de salud, sea en los pulmones, en piel, en articulaciones, incluso si en piel te detienes a mirar la palabra arrugas, ya sabes que el común denominador es estrés oxidativo. Entonces sería importante reconocer, y aquí posiblemente podríamos terminar el programa porque mira, lo que nunca te dijo el médico acerca de antioxidantes y estrés oxidativo es que el estrés oxidativo es la principal causa de envejecimiento celular. Quiere decir que si estás en un movimiento de antienvejecimiento, también podríamos denominar este programa es lo que nunca el médico o el personal de salud te dijo que era la clave para el antienvejecimiento celular. Porque la presencia de arrugas y el aceleramiento del envejecimiento celular depende de estas dos palabras, estrés oxidativo. Pero a nosotros no solamente nos preocupa la parte de envejecimiento celular. La realidad es que todos queremos prevenir en algún momento no solo la aparición de estos retos de salud, sino algo muy importante también, que es cuando se diagnostica, que no se empeore el proceso. ¿Y por qué me detengo en esta diapositiva? Porque es muy importante que, ¿cómo es posible que nosotros como médicos en el pasado no le hubiéramos dicho a los pacientes, oiga, sentémonos a hablar del estrés oxidativo y cómo lo vamos a controlar? En la medicina actual, la medicina ya está cambiando un poco, pero en la medicina convencional nos hemos concentrado mucho es, ¿usted tiene dolor? Ok, le tengo un analgésico. ¿Usted tiene hipertensión? Le tengo un antihipertensivo. Pero nunca nos vamos realmente a la raíz.
Por eso lo que ningún médico te dijo en algún momento es, vamos a sentarnos a hablar de tu estrés oxidativo y cómo lo vamos a controlar para incluso prevenir cosas, ya que nos estamos sentando aquí a los 20, a los 30 años, de cosas que te pueden aparecer cuando tengas 40, 50 y 60 años, porque van a aparecer y se los voy a mostrar. Todo es un balance, o sea, vuelvo y les digo, radicales libres de oxígeno y estrés oxidativo se va a producir siempre. No lo podemos detener, es el desbalance. Y el desbalance se explica es así. Cuando nosotros tenemos, estas son las siglas de radicales libres de oxígeno. Cuando tenemos en una balanza que los radicales libres de oxígeno son mayor que la cantidad de antioxidantes, se pierde el balance. Cuando ustedes en algún momento han escuchado acerca del inmunocal platino con la fórmula redox, miren, es tratar de tener esta balanza en todo el centro. Esa es una razón fundamental. Y recuerden que hay una cantidad de antioxidantes, pero la clave de la salud en este momento, la balanza médica que nosotros deberíamos estar difundiendo y que confieso, solamente despierto con un campanazo que me da una empresa llamada Immunotech hace 60 años y dice, doctor, ¿usted se acuerda de la palabra glutatión? Venga, lo vamos a revisitar. Y cambia la forma en que uno trabaja con las personas. Y aquí en el centro de estos antioxidantes hay una molécula que se conoce como GSH, que son las siglas básicamente de una biomolécula de la cual vamos a hablar un poco, llamado glutatión. Puede haber muchos antioxidantes, solamente hay un glutatión. Puede haber muchos antioxidantes y ninguno de ellos funcionaría sin el glutatión. Así que nosotros podríamos decir perfectamente que el glutatión es el antioxidante maestro de todas las células humanas. Y puede ser una frase que, digamos, acuñe a una empresa como Immunotech, pero la realidad no. El reto fundamental para las personas que no han escuchado suficiente acerca del glutatión es coloquen en Google antioxidante maestro. Créanme que no va a ser la vitamina C, créanme que no va a ser la superóxido dismutasa, no va a ser la catalasa, va a ser el glutatión. Pero si eres como yo, hace 6 años que glutatión, yo había escuchado eso, es muy posible que muchas personas no hayan escuchado acerca de la palabra glutatión. Entonces diramos, bueno, ¿será que esto es nuevo? ¿Será que esto es un movimiento? ¿El movimiento de bienestar es tan nuevo que el glutatión debe ser nuevo? Pues la realidad es que no. El descubrimiento del antioxidante maestro data de hace muchos años. Es más, se mencionan 2 fechas, 1885, 1888, pero se habla de que el nombre glutatión realmente fue acuñado por este doctor Frederick Hopkins en 1929. Y de las cosas importantes que realmente impactan la medicina en general y que debería impactar a ti, la persona no médica, porque en algún momento todos hemos sido pacientes, no pacientes de paciencia, no de enfermedad, es que nosotros quisiéramos saber exactamente eso, de que cuando hay una prescripción, cuando hay una receta médica, nosotros podemos sentir en este momento el derecho absoluto de decir, doctor, ¿y eso sí ha sido investigado? ¿O es simplemente un capricho de una droga nueva que posiblemente, o una vacuna, o etcétera, no ha sido suficientemente investigada? Las investigaciones científicas no se encierran en una casa, no se encierran en un laboratorio. Una persona podría decir que es muy prestigiosa y que tiene publicaciones, pero es que nunca las he sacado a la luz pública. Eso no sería cierto. Entonces, si nosotros vamos a hablar de que los radicales libres de oxígeno, que el estrés oxidativo, que el glutatión son tan importantes, porque la realidad es que es el despertar. Como les dije yo, el campanazo que a mí me pega una empresa como Immunotech de decir, vea, despierte la realidad que esto es algo que usted tiene que compartir. Es una responsabilidad, es una misión, no solamente como empresa, sino como consultor de la empresa. Pero nosotros queremos poder decir alguna cosa es, mire, esto sí es muy importante porque esto determina la salud y ha sido publicado. A las 5:10 de la tarde, o sea, exactamente hace 1 hora y 13 minutos, esta era la cantidad de artículos publicados acerca del glutatión. Y si nos descuidamos, y si ustedes investigan en la Biblioteca Nacional de Medicina, no se sorprendan si este número ya cambió, porque se producen generalmente entre 30 y 40 artículos al día. Que aquí el suscrito tiene 60 artículos o 60, digamos, publicaciones entre capítulos del libro, artículos científicos. Ustedes se pueden imaginar. En 2 días se publica lo que yo he publicado en toda mi vida. Habla realmente del ritmo tan acelerado que después de los años 2000 ha tenido la investigación en glutatión.
Y ahorita, pues obviamente estamos hablando del glutatión como antioxidante maestro. Antioxidante, estrés oxidativo. Porque es importante para todos nosotros. Incluso yo creo que lo importante cuando empecé, ya que tenemos casi cerca de 200.000 personas aquí en la plataforma de Zoom, mencioné que es el bienestar. Porque es que el bienestar no es solamente para las personas que tienen retos de salud. El bienestar es para aquellos que nos queremos cuidar. Y como decía Marco Álvarez, todavía nunca se me va a olvidar esto en Inmunofest en Ciudad de México. Yo no quiero ser una carga ni para mis hijas ni para mi esposa. Entonces, una responsabilidad de qué? De cuidarlos. Entonces, ¿por qué es importante esta realidad? Porque es una realidad que nosotros todos estamos viviendo. Miren que en la importancia entre aquellos que estamos aquí con juventud acumulada, es que cuando no hemos acumulado esa cantidad de juventud, póngase a pensar qué es lo que sucede. A partir de los 20, 25 años hay un desplome, o sea, no es una disminución, es un desplome, para que no lo tomemos en una forma ligera. Se calcula que cada año perdemos un 1% de la capacidad de producir glutatión dentro de nuestras células. Cada año, 10%. Quiere decir que si solamente sufriéramos esto, dice, doctor, tranquilo, yo estoy ya preparado para envejecer, no hay ningún problema. Pero la realidad es que es envejecer, hay una diferencia entre envejecer y envejecer enfermo. Y el problema es que en la medida en que el estrés oxidativo, este enemigo de la célula, empieza a aumentar, póngase a pensar que en el momento en que existe cruce, cuanto esto es un accidente. Estos son dos camiones de 16 llantas pegándose una contra la otra. Créanme que de aquí va a haber consecuencias. Y entonces ya los que están conectados aquí que tienen 30, 32, 35, siquiera no estamos acá. No, es errado. Si nosotros realmente actualizáramos esta ilustración, sabemos que cada vez se diagnostican casos de cáncer y enfermedad severa más temprano. ¿Qué creen ustedes que está sucediendo? Es posible que la tasa de disminución del glutatión siga lo mismo, pero créanme, por cuestiones ambientales, estrés, el estrés oxidativo está siendo cada vez mucho mayor. Entonces, este cruce está sucediendo mucho más temprano. Si vamos a hablar de lo que es el glutatión y vamos a hablar de la importancia del glutatión en la célula, es muy fácil de recordar. Y para eso también le damos crédito al presidente de Asuntos Científicos de la empresa Immunotech, porque él nos ha hecho muy fácil recordar porque es una buena idea aumentar los niveles de glutatión. Póngase a pensar que el médico nos debería estar diciendo, vean, cuando vamos a hablar de estrés oxidativo, vamos a hablar de elevar los niveles de glutatión, porque miren, es una excelente idea para tu salud. ¿Qué tan buena idea? Te voy a convencer de que el glutatión es alimento para el sistema inmune, de que cuando hay glutatión y hay sistema inmune, no te preocupes pensando solamente en el coronavirus o en el próximo virus que viene. La realidad es que el sistema inmune es el mejor sistema reparador de todos nuestros sistemas. Sin el sistema inmune nosotros no podíamos vivir. Olvídense que simplemente no estuvieran ni los virus, ni las bacterias, ni los hongos, ni los protozoos o parásitos. La realidad es que el sistema inmune no necesita de infecciones para poder trabajar. Y por eso es que hay tanto problema también autoinmune. Cuando tú estabas pensando que el componente autoinmune, sí, lupus, no. Habla de fibromialgia, habla de esclerosis múltiple, habla de envejecimiento celular, habla de diabetes, habla de Alzheimer. Y quiere decir que este glutatión le quita el velo o básicamente reprograma el sistema inmune porque como es alimento para el sistema inmune, lo pone a trabajar como la expresión, como Dios manda. Entonces es importante. Ahorita voy a enfatizar un poquitico también más en lo de la desintoxicación, pero es claro de que si hay un antioxidante que retire el estrés oxidativo, nosotros nos desoxidamos, se desintoxican las células y pueden permitirle a las células energía natural. Si le vas a preguntar a alguien que está tomando alguno de estos precursores de glutatión, en particular cisteína, de la que vamos a hablar ahora, ¿qué es lo que se siente? ¿Cuál efecto se siente de tomar un precursor de glutatión? Es energía. Es la energía que es el puro reflejo de la limpieza que se lleva en cada célula todos los días. Y lo otro es que, claro, no hay ningún secreto, el glutatión es un antioxidante, pero ¿qué hay de nuevo, doctor Restrepo, acerca de esto? No, es el antioxidante maestro.
sin la presencia de glutatión, ninguno de tus antioxidantes se puede reciclar, se puede absorber, puede funcionarse. Entonces, si crees digamos, en megadosis de vitamina C, sí, excelente. Pero créeme que solamente hay uno de estos que se produce dentro de la célula, que es el glutatión, y es el que regula, es el maestro de ceremonias. A mí me encanta esta diapositiva, la comparto en algunas ocasiones del Dr. Jokers, porque define el glutatión como algo muy importante, el guardián de la célula. Pero dice, el guardián de la célula, ¿y cuál célula? No, en cada célula. Es el antioxidante maestro en cada célula, antiinflamatorio en cada célula. Y les voy a decir que esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque todos el día de hoy estamos viviendo un proceso inflamatorio crónico. Ya esto nosotros no necesitamos el diagnóstico de itis para poder considerar que tenemos inflamación. La realidad es que nosotros estamos siendo bombardeados por el medio ambiente, por el estrés, y nosotros estamos constantemente, las células están diciendo, vamos a atacar esto, vamos a tocar lo otro, y una migración en particular de los glóbulos blancos que generan un proceso inflamatorio y que liberan citoquinas. También de pronto te suena familiar, proteínas moduladoras de citoquinas, el inmunocalplatino. ¿Por qué? Porque tenemos un estatus inflamatorio crónico que necesita ser controlado. Y posiblemente algunos de ustedes pueden leer, pero básicamente detoxifica de metales pesados. Y se imaginan la importancia que puede tener para una madre saber acerca del glutatión cuando tiene un espectro autista, un niño con espectro autista, donde sabe realmente que esta acumulación de metales pesados puede determinar el pronóstico de su bebé. Protege el DNA de la mitocondria, que es la fábrica energética de las células. Ninguna mitocondria funciona a menos de que tenga glutatión. O sea que esa fábrica de energía celular se acaba y se va agotando a menos de que tú le estés empujando la producción de glutatión en forma natural con precursores. Perdón. Pero dice exactamente del DNA y dice que protector también del DNA. Quiere decir que incluso aquellas cosas que nosotros pensamos que en medicina no existían, porque no, el DNA, el ADN no se puede reparar. Esa información genética ya está programada, tú ya estás condenado. No, no hay tal. Eso es como decir que las neuronas ya no se pueden reparar. Eso posiblemente ya pasa a ser un mito. Quiere decir que el aumento de niveles de glutatión puede generar una reparación del ADN. ¿No te parecería eso importante ya que estás conectado hoy? De mirar a tus niños o a tus sobrinos o a tus nietos y darles una posibilidad de que en vez de esperar a la edad nuestra para escuchar acerca del glutatión, no escuchen, sino que puedan aumentar en forma natural sus niveles para poder reprogramar ese ADN que todos dijeron, usted está condenado a tener diabetes y cáncer y esto y lo otro. Reprogramar. Por eso se llama biotecnología o biohacking. La posibilidad de que con productos el día de hoy de biotecnología se pueda reprogramar la información que creímos que no se podía cambiar. Y espero que si estás conectándote el día de hoy, traigas en cuenta de algo que posiblemente nosotros sabíamos por mucho tiempo, y era de que hay cosas esenciales y vitales en nuestra vida. Entre ellas, obviamente, el oxígeno. No podemos vivir sin oxígeno. Ya sabemos que crea problemas, radicales libres de oxígeno, radicales libres de oxígeno, radicales libres de oxígeno, estrés oxidativo. Muy bien. Pero hay forma de controlarlo porque en el otro extremo de esto que es vital está el glutatión, pasando obviamente por el agua, que es la principal sustancia que desintoxica las células, pero después de eso el glutatión. Y la energía de tus nutrientes. Creo que nosotros podemos estar todos de acuerdo de que hay cosas que tú tienes que hacer así no sean tan tangibles, que no las veas. ¿Por qué? Porque muchas de estas cosas tú las estás viendo y sabes. Que no lo veas no significa que no te está beneficiando. Porque la seguridad científica que podemos transmitir en un programa de estos es desde el momento en que tú empiezas a aumentar el glutatión, los cambios se vienen dando. Simplemente espera. Espera que eso sea visible. Pero hay evidencia muy clara de que aumentar en este momento los niveles de glutatión, tomando precursores de glutatión, como en este caso la cisteína consolidada, produce cambios inmediatos en tu célula. Tú le estás dando a la célula algo que básicamente viene a gritos pidiéndote. ¿Y qué tan a gritos? Pónganse a pensar que si estamos hablando de glutatión, todos queremos tener buenos niveles de glutatión. Pero miren la realidad. Y la realidad no es tampoco muy animadora. Estas son enfermedades documentadas con bajos niveles de glutatión. Quiere decir, enfermedades documentadas.
no escogidas por conveniencia, porque sé que había una persona que se conectaba con VIH o con cáncer o con lupus. No, esto está más que reconocido en la literatura y créanme que no caben de pronto aquí muchas más, porque se vería fea la diapositiva. Son cientos de enfermedades y yo creo que lo clave de esta diapositiva es ver que estas son enfermedades comunes. Puede haber enfermedades raras, que tú digas, oh, Lou Gehrig's disease, o esto, que no reconozcas algunas, pero la mayoría las reconoces. Conoces personas con artritis, con fatiga crónica, con enfermedad pulmonar, con fibrosis quística, con gota, con hepatitis, con asma, con alergias, con gingivitis, con cáncer. Y ya aprendimos que la raíz que tenemos que definitivamente, y valga la redundancia, desarraigar, se llama estrés oxidativo, porque si no, nos vamos a encontrar con un cruce que ese estrés oxidativo está enfermándonos y fuera de eso el nivel de glutatión va para abajo. Tengo que reconocer que gran parte de lo poco que yo conozco acerca de glutatión se lo debo a un personaje que yo quiero mucho y que en particular los que quieran seguirlo, yo creo que es lo sensato porque es una autoridad mundial. ¿Tienes preguntas acerca de glutatión? Pregúntale al que sabe. Mauricio una vez en Houston decía, aquí no queremos más expertos de glutatión, tenemos uno y con ese nos basta. Y la realidad es que es eso. Yo creo que son estas perlas acerca del glutatión, pero si necesitan preguntarle a alguien acerca de este antioxidante maestro y cómo conservar la salud, el doctor Jimmy Gottman. Dr. Jimmy Gottman es un urgentólogo canadiense en la Universidad de McGill que se ha encargado básicamente de ser un maestro, de un conocedor mundial acerca del glutatión. Tiene ya 5 ediciones de su libro. 5 ediciones de su libro en 3 idiomas distintos. Te lo recomiendo, ¿por qué? Porque esta guía completa de glutatión está escrita es para ti. No está escrita para el científico, el premio Nobel, sino que está en un lenguaje sencillo, haciéndote caer en cuenta es por qué cuando tú haces una pregunta, ¿me servirá aumentar los niveles de glutatión? La respuesta es sí. Simplemente busca tu capítulo. Busca tu capítulo de Parkinson, de Alzheimer, de artritis, de fibromialgia, de rendimiento deportivo o de bienestar. Y ahí vas a encontrar toda la información. Si la respuesta está en glutatión, pues tenemos una pregunta. ¿Listo? ¿No? Pues a tomar glutatión. Y pónganse a pensar exactamente que si fuera realmente tan popular, aunque uno podría decir, sí, doctor, y de pronto pueden colocar en el chat, claro, ¿usted no ha visto, doctor? Aquí, usted ve en Amazon y ve 50 productos de glutatión. Y les tengo que decir es que es muy inteligente la empresa, inteligente, no estoy diciendo ética, es muy inteligente la empresa que descubre de que las personas están escuchando una molécula vital y vamos a crearla en forma oral cuando se sabe que, ustedes se imaginan, que hay una molécula que está descubierta desde 1885, 1888, estaría en todas las farmacias. Si fuera realmente tan sencillo que el glutatión oral funcionara. Y lo mismo en parches, y lo mismo sublingual, y lo mismo inyectado, y voy a abrir un paréntesis, el glutatión intravenoso. El glutatión intravenoso es para utilización, digamos, exclusiva de oncólogos en megadosis para tratar cáncer, porque estamos tratando en ese sentido de, en la parte plasmática vascular, no en la parte mucho celular, tratar de hacer un barrido masivo de radicales libres de oxígeno, de estrés oxidativo, para mejorar la salud de la persona. Pero muchos de ustedes posiblemente han escuchado de la parte de sueroterapia. Primero, es intravenoso. Y es intravenoso varias veces al año, poniéndose a eso. Lo otro son efectos temporales. Y si a alguien le choca la crisis curativa, preparados porque a veces precisamente se tiene, pero el beneficio es muy temporal. Y una de las razones que se ha investigado, incluso en este estudio en 2014-2015, es que en el mejor de los casos se dice aquí que su biodisponibilidad ha sido estudiada en animales de laboratorio, pero en los humanos básicamente lo que se considera es totalmente errática. Quiere decir que nadie puede percibir exactamente qué tanto se va a absorber y si se absorbe, qué tanto va a llegar cerca a las células, porque lo que sí se asegura es que hay un portal en la membrana celular que no permite la entrada de glutatión armado. Entonces el doctor Jimmy Gottman dice, ¿qué tan diferente es tomar el glutatión de los precursores? Muy distinto. Muy distinto, les voy a decir por qué. Porque hay cosas que se pueden hacer así como funcionan, como fuimos creados, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos un funcionamiento celular natural,
esa es la forma de producirlos. Es solamente los bloques formadores o precursores de glutatión son los que se deben dar para que la síntesis o producción de glutatión se dé dentro de nuestra célula. Realmente, si en algún momento alguien de la salud, alguien que no sea de la salud, debería estar explicando esto, sabes que no pierdas el dinero tomando un glutatión. Primero, que se destruye la saliva, y si de pronto sobrevive la saliva, porque de pronto es sublingual y entonces crees que se va a absorber, y si pasa por el tracto digestivo, créeme que nosotros tenemos suficientes enzimas digestivas para destruirlo. Y vienen ahora con la parte nanomoléculas, pero la realidad es esto. La célula es siempre feliz cuando se mimetiza o se crea un espejo de lo que funciona en forma natural. Créeme que, digamos que para escoger en este momento es el glutatión que ves en Amazon y los precursores. Hay una forma natural y antinatural o no natural de crear las cosas. Simplemente tú escoges, cuando estás conectado viendo esto, escoges una forma natural o una forma no natural. ¿Y cuál sería la impresión tuya para escoger una o la otra? Y vamos a explicar de una forma muy sencilla, a tratar de colocar todos estos conceptos juntos, de cómo funcionan todas las células. Yo creo que no hay mejor analogía que haya escogido la empresa Immunotec para enseñarme y para enseñarles lo que es el motor celular. Este engranaje perfecto que existe en toda esta cantidad de piezas. Uno no se alcanza a imaginar, o uno se alcanza a imaginar y no alcanza a entender el funcionamiento del cuerpo humano en forma completa. Es tan perfecta, que esto funciona, pero, o sea, es a la perfección. Pero el único problema es esto. ¿Quién ha discutido de que el momento en que tú sacas el carro con el motor totalmente nuevo de la concesionaria del distribuidor, ya a los 10 minutos ya no huele tan nuevo? ¿Por qué? Porque este motor celular viene consumiendo tiempo. Ese tiempo no te lo regresa nadie, pero la capacidad que tiene el motor de mantenerse joven depende de lubricantes. El lubricante que existe dentro de todas nuestras células para mantener este engranaje celular y controlar el estrés oxidativo se llama simplemente glutatión. El glutatión es el elemento anti-envejecimiento. Si tú ves incluso que cómo aumentar el glutatión aclara la piel, quita las manchas, restaura la piel. Eso no es un secreto. Para nosotros, digamos, en la empresa Immunotec ha sido muy importante que no te convenza solamente la parte de vanidad de antienvejecimiento, sino que logres enlentecer el envejecimiento celular al punto donde no te enfermes, donde mantengas el bienestar. Desafortunadamente, lo que muchas personas no saben es que sí, que el glutatión, y sí, lo compramos y pensamos que es muy bueno, pero la clave es que, nuevamente, depende de esos 3 precursores. Este es el alimento, este es el postre de las 3 leches. Sin 3 leches no puedes decir que tú tienes un glutatión que se llama un tripéptido. El tripéptido no tiene 4, no tiene 5, no tiene 1, no tiene 2, tiene los 3. Desafortunadamente, tal vez la mala noticia, o sea, la buena noticia es que tenemos glutatión dentro de nuestras células y está listo para ser sintetizado y para poder defender las células. La mala noticia es que estos 3 precursores, uno que curiosamente en la ciencia se considera un aminoácido no esencial, resulta que es esencial, muy esencial, clave. De hecho, la cisteína por sí sola es antioxidante, pero es el factor, lo pueden leer en los libros de medicina y lo pueden leer muy sencillo, es el factor más limitante en la formación de glutatión. Y ahí es donde entra Immunotec, donde entra este producto que muchas veces llaman producto, pero que Luis Landero espero que no esté conectado porque, Rubén, no le digas producto, le dices descubrimiento científico, es que es así. Porque la forma en que se humaniza este suero de la leche para darle la misma cantidad de cisteína en miligramos por gramos de proteína, igual que la leche materna, es no exagerar que esta cisteína que se encuentra en la leche materna, bienvenido, aquí la tienes en polvo. Ese es básicamente el descubrimiento que ha hecho una empresa, pero que realmente incluso una empresa no. Porque una empresa que tiene 27 años no puede reclamar esto que se hizo ya hace 47 años en un laboratorio. ¿Gracias a quién? Al doctor Gustavo Bonos y la doctora Patricia Conchano, la primera inmunóloga y una de las más reconocidas en todo Norteamérica. Esta es una clave, pero es importantísimo cuando estábamos hablando de los números, que quién creería
cuando alguien te dice, un médico te dice, y mira, te voy a enviar el ácido clavulínico, y a ti tú dices, ¿ácido qué? Y te dicen, no es un antibiótico, pero ¿sabe qué? Es un antibiótico que lleva investigado hace más de 25 años. Es más, tiene esta cantidad de estudios. Entonces tú dices, bueno, siquiera doctor, me devolvió la confianza porque cada que yo escucho ácido, después de que escuché al doctor Restrepo con el estrés oxidativo, ácidos, en fin, me asusto. No, ¿es por qué? Porque alguien te dio una certeza. Esa es la certeza que nosotros también queremos ofrecer el día de hoy, de que cuando un médico finalmente se siente a hablar contigo acerca de estrés oxidativo, te puede decir que hay respaldo. No solamente que el estrés oxidativo existe, sino que hay una solución. Y que romper el ciclo del estrés oxidativo puede ser la clave finalmente para la medicina erradicar la enfermedad. Y no nos vamos a meter en política, pero yo sé que a muchas personas no les conviene eso. Pero la realidad es que a las personas que queremos compartir bienestar, sí nos conviene decir esto, mejor dicho, con alto parlante. ¿En qué se puede confiar? No solamente en este personaje, que para mí es una persona muy querida, que todos queremos en la empresa y los que lo lleguen a conocer, porque es un excelente individuo. ¿Pero qué? Pero acá ha cambiado, digamos, la forma en que nosotros miramos el glutatión. Pero con respecto a la empresa, con respecto al compromiso de investigación, cuando se invierte en investigación y no esperan ver un comercial, es porque hay una empresa que está tratando de separarse del resto de la empresa, para poder generar investigación. Importantísimo. Por eso es que tú ves aquí más de 45 años de investigación, pero tú te preguntas por qué una empresa entonces tiene menos tiempo. Porque fue la solidez de 20 años de investigación y de publicaciones lo que finalmente hace un giro, la parte de inversión, es decir, estamos interesados en eso. Esa parte que está investigada, sin sesgo, sin contaminación farmacéutica, sin absolutamente nada, es lo que nos interesa para cambiar la vida de muchas personas. Y es lo que ha permitido que más de 125 instituciones médicas y 125 instituciones médicas, no estamos hablando de farmacias o grupos interesados, no. Harvard, Universidad de McGill, el Instituto Pasteur, o sea, centros reconocidos que no tienen ningún tipo de afiliación en el sentido con ninguna empresa. Y que podemos ofrecer una empresa básicamente que tiene un respaldo de más de 78 patentes, de tener más de 80 estudios investigados, publicados. Créanme que cuando a ustedes les ofrezcan algo que aumente los niveles de glutatión, lo único que yo les digo es, por favor, agarren ese producto y lo ponen a la principal prueba. Y la principal prueba es investigarlo. Pónganlo a investigar. En este momento, con el honor de ser parte de estos más de 200 autores que hemos sido comprometidos con la ciencia que tiene que ver con Inmunocal. Finalmente, quiero resaltar lo que es el estrés oxidativo, porque la realidad es que quería llamar la atención sobre los antioxidantes. Pero para mí es imposible que el día de hoy y que a partir del día de hoy tú empieces a pensar más en esas dos palabras, estrés oxidativo y estrés oxidativo. ¿Y por qué? Porque algo que me quedó muy claro, y me robé esta frase para un video de TikTok del doctor Hugo Palafox, que es el vicepresidente de Asuntos Científicos de Immunotech. ¿Por qué será que no escuchamos que la principal causa de muerte es estrés oxidativo? Sí, se traduce en enfermedad cardiovascular, en cáncer, pero es el estrés oxidativo. Entonces, ¿tú quisieras erradicar la enfermedad cardiovascular o el estrés oxidativo? Cuando tú sabes que en una planta o en un árbol, la razón por la cual unas ramas están enfermas es porque la raíz, ¿tú seguirías cortando las ramas o te irías a la raíz? Entonces, vamos a compartir acá. Yo coloco aquí mis lentes para no equivocarme en los números, de que esto no es nada nuevo. Miren exactamente 1960. Estaba yo a punto de emergir. Miren exactamente la producción de artículos a través del tiempo acerca del estrés oxidativo. Si a ustedes les parecía importante y se dejaron impresionar por el número de publicaciones del doctor Restrepo y luego la cantidad de publicaciones acerca de el glutatión, miren esto, es brutal. 323.461 artículos hasta ahora, hasta hace más o menos una hora. Pero vamos a hacer un recorrido porque si yo los quiero convencer de que el estrés oxidativo es importante, entonces vamos a mirar lo que es estrés oxidativo y algo que nos interesa a todos, en particular cuando vamos acumulando juventud, es el cerebro.
Y encontramos que hay más de 40.000 artículos y que la ciencia no se ha detenido en investigar el papel que tiene el estrés oxidativo en lo que es el cerebro. Pero que no se queda solamente en la función del cerebro, sino en los desórdenes del cerebro. Y que está claramente, o sea, si nosotros dividiéramos esto en el transcurso de 10 años, estamos hablando de 3.000 artículos por año que nos dan una buena explicación de que el estrés oxidativo es generador de enfermedad. Voy a volver aquí para decir esto. Microbiota en el cerebro, en fin, pero aquí habla de Alzheimer y habla del envejecimiento cerebral. O sea, que si tú no llegas a una enfermedad de Alzheimer, pero tú te estás quejando de que tu cerebro simplemente está envejeciendo, ¿qué crees que lo está causando? O sea, ¿qué crees tú que sería interesante como fórmula para el envejecimiento cerebral? Pues controlar el estrés oxidativo lo más que puedas. Y es que está garantizado. Y está garantizado de que en el momento en que tú aumentas en forma natural los niveles de glutatión, tu cerebro envejece más lentamente. Entonces sí está demostrado por qué lo vas a dudar, pero aquí hay un respaldo. Ahora vamos a mirar lo que es el Parkinson. Y en el Parkinson vemos aquí disfunción de la mitocondria y estrés oxidativo en la enfermedad de Parkinson. Y si tú sigues leyendo, vas a encontrar más de 8.000 artículos que te van a hablar exactamente lo mismo y te van a decir, no, créame. El estrés oxidativo tiene que ver con el Parkinson. Y cuando lees más artículos, no, es que créame, que el estrés oxidativo es una gran parte de la explicación de la enfermedad del Parkinson. O sea, que en la medida en que tú controles el estrés oxidativo, y cuando tú estás hablando de un nutracéutico o de un donador de cisteína como el inmunocal, que aumenta en forma natural, demostrada, patentada, los niveles de glutatión, ¿por qué vas a tener que dudar acerca de si sirve para esto, si sirve para lo otro? Si está claramente documentado que la raíz que explica eso puede estar solucionada. Y aquí seguimos con la enfermedad de Alzheimer. Entonces aquí tiene que ver con el estrés oxidativo, lo que es la disfunción entre la conexión, la sinapsis y la enfermedad de Alzheimer. Hablan de un artículo aquí, estrés oxidativo, publicado en el 2022 en la revista de envejecimiento, donde dice la génesis de la patología, el core es todo el centro. O sea que estamos hablando de algo que está en todo el centro de la explicación de una enfermedad como la de Alzheimer. Esto no son conceptos, no son diapositivas, esto es pura ciencia. La ciencia que te puede apoyar es qué voy a decir cuando alguien me diga acerca de Alzheimer, a ver si este nutracéutico sirve o no. Métete a PubMed, no tienes que leer los artículos, pero sí le puedes entregar en particular a un médico esta información. Cuando yo decía que en ese sentido una empresa como Inmunotech está en todo el centro del protocolo de fortalecimiento inmunológico y de los antioxidantes, es porque está en el centro de tratar de erradicar lo más importante, lo que más nos enferma. Pero sigamos, para poderles seguir demostrando. Esclerosis múltiple. Entonces, ¿por qué tenemos menos artículos? Porque de todas formas es una enfermedad más rara, no es porque le falte ciencia. Pero para aquellos que todavía tienen la pregunta de si la esclerosis múltiple tiene una raíz en el estrés oxidativo, pues aquí les presento. Más de 1.681. Nunca en mi vida llegaré yo a 1.000 artículos. Entonces son números que vale la pena explorar. Y cuando hablamos de pandemia, la realidad es que nosotros podemos escoger el coronavirus o el próximo virus que viene, que está anunciado este año, pero la realidad es que hay una pandemia de ¿qué? De obesidad, de depresión, de diabetes, de cáncer, etc. Y aquí está también en el centro, y en particular, quisiera mencionar en pocos segundos el COVID-19. ¿Por qué? El COVID se ha encargado de cuadriplicar las tasas o la frecuencia de depresión y de ansiedad y de problemas neurocognitivos. Y gracias a Inmunotech vamos a hacer un estudio multicéntrico en Colombia para evaluar el efecto que tiene el COVID en problemas neurocognitivos, pero poder evaluar un grupo de 120 pacientes en una forma aleatoria. Un estudio científico bien hecho, doble ciego, para poderle ofrecer a un número de personas que tengan problemas neurocognitivos y que tengan este tipo de patología, sea por problemas de conducta o por de memoria, ofrecerles tratar el estrés oxidativo con inmunocal y mirar a ver exactamente qué efecto o cómo se puede comparar con aquellos que no reciben o aquellos que reciben una reprogramación a través de rehabilitación neuropsicológica. Ya empezamos el estudio, esperamos tener unos buenos resultados. ¿Pero por qué? Porque estamos atacando el estrés oxidativo.
Ahora, el glutatión y la enfermedad cerebral. Como ustedes se pueden imaginar, hay un sinnúmero de artículos. Y finalmente quisiera terminar con este segmento. El segmento que, digamos, que reúne la palabra más, posiblemente más odiada en este momento. Y yo creo que, aunque todos quisiéramos recibir estas llamadas de que cómo utilizo este nutracéutico para cuidarme, para mejorar mi rendimiento deportivo, porque ya veo que Leo Messi y el Inter de Miami se están tomando el Immunocal Sport y yo quisiera ser como ellos. Bueno, todavía sigue soñando porque posiblemente ese fue el sueño de Lionel Messi, o sea que yo lo único que sueño es verlo jugar, así personalmente. Pero la realidad es esto. Muchas de las personas que en caso particular me contactan es con esta epidemia que ustedes van a ver acá. La palabra cáncer. Yo creo que nadie celebraría tener un cáncer y aquí se ve reflejado en la literatura. Es tan devastador que ustedes se imaginan que no hay tópico en este momento que yo haya mostrado en la Biblioteca Nacional de Medicina que tenga un impacto en números. Más de 5 millones de artículos escritos acerca del cáncer y no está enlenteciendo. Ustedes ven acá, desde el año 2000, en fin, miren la cantidad. Es devastador. Pero ¿saben cuál es la buena noticia? Que nosotros podemos hacer algo al respecto. Porque la realidad es que esta cantidad de artículos y esta cantidad de casos se debe a que no hemos encontrado todavía ni siquiera la solución y no hemos ido a la raíz de los problemas. Y es posible que en este momento, estamos escribiendo también otro artículo con Jorge Wilches en Colombia, un artículo de revisión acerca del papel potencial del aislado de la proteína del suero de la leche enriquecido con cisteína para manejar el cáncer. ¿Por qué? Porque creemos que cuando vamos a la raíz de la situación, como es el estrés oxidativo, hay un gran potencial. Ese es el compromiso del campanazo de que el doctor despierte la realidad del glutatión de estrés oxidativo y ahora tenemos algo en una cajita que puede ofrecer eso. Esa es la realidad de lo que queremos mostrar. Y aquí miramos cáncer y glutatión. Entonces tenemos suficiente explicación para poder mirar exactamente el cáncer y el glutatión. Y también ver, posiblemente dentro de todos estos artículos, si el glutatión es alimento para el sistema inmune, ¿qué dirías tú a la pregunta? ¿Consideras que una persona con cáncer tiene un sistema inmune fuerte o débil? Y lo pueden contestar si desean también en el chat. Pero es muy claro que la mayoría de las personas si digamos un hermano espiritual hoy tiene de pronto un cáncer y tiene un cuadro gripal, no quiere dejarse ver de nadie. ¿Por qué? Porque tiene un sistema inmune fuerte. No, antes todo lo contrario. Pero si sabemos que el glutatión provee ese sistema inmune, ¿qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a decir a una persona que tuvo cáncer y que puede tener la posibilidad de recaída? Porque yo no creo mucho en esa curación. Yo creo en la palabra remisión, de que en algún momento tú puedes estar libre de cáncer, libre de tumor, que una gamografía, una escanografía, el TAC, el MRI, el PET scan, todo lo que te hagan, que revele Alicia, buenas noticias. En este momento no parece que tengas cáncer, estás en remisión. Y celebra la palabra remisión cuidándote, elevando los niveles de glutatión. Porque no hay nada más traicionero que el cáncer. Me preguntaba hace 2 semanas en un programa que tuve los jueves, al cual todos los invito a las 6:30 horas centro de Estados Unidos, decía, ¿cuántos de ustedes han visto o conocen personas que han tenido cáncer y que a los 5 años que le dijeron, estás libre de cáncer, estás curada o estás curado? Y a los 5 años o 6 años o 10 años o 3 años, entonces, ¿qué? ¿Realmente hubo curación? No, hubo un proceso de remisión. Entonces los invito para que esas personas que en algún momento tienen cáncer y que están buscando la mejor forma de cuidarse en este momento, de poder tener un respaldo científico para que te permita tolerar mucho mejor los efectos de la quimioterapia, para poder potenciar incluso los efectos de la quimioterapia, para proteger las células sanas y que no sean destruidas y atacadas por la quimioterapia. Pero no solo eso, la batalla no termina en el momento en que tú dices, doctor Restrepo, sí, siquiera ya pasamos estos 6 meses. No, el resto de la vida viene precisamente para alertarte de que las células cancerosas no dejan de producirse. En este momento, digamos que tenemos casi 260,000 personas, más las que tengamos conectadas en las otras plataformas. Estamos produciendo células cancerosas, pero están programadas muy bien. Mientras tengamos un buen sistema inmune, programadas a morir. Descuídate. Descuídate con elevar el glutatión, descuídate con tu nutrición, descuídate con tu actividad física, descuídate con todo eso y las células cancerosas empiezan a decir, oye, esto se puso interesante para nosotros. Esa es la razón por la cual queremos que cuando antes alguien dice, oye, ¿y ese nutracéutico por cuánto tiempo hay que tomarlo? Solamente
mientras el tiempo que tú desees estar bien. Y aquí llegamos a algo que es importantísimo. Yo les decía que cuando están comparando, digamos, productos naturales o lo que se considera nutracéuticos, un producto natural de calidad farmacéutica, pónganlo a prueba. ¿Qué mejor que colocarlo aquí en esta barrita? Si no existe, puede haber una gran cantidad de competencia. Agarra ese frasco que dice glutatión y que dice glutaquel o glutamás o glutalo, colócalo acá. Y si no encuentras ningún artículo, por favor no lo compres. Genera el voto de confianza en cosas que definitivamente tienen por qué estar publicadas. Yo creo que uno de los compromisos más bonitos como empresario, porque adopté una invitación que me hizo el ingeniero Rafael García Pelayo y Benjamín y Ricardo y Rosofelia, en fin, precisamente es eso, es para poner a prueba, decir, doctor, simplemente búsquelo. Usted que es un hombre de ciencia, que escribe artículos, búsquelo. Y lo encontré. Y como buen médico cuadriculado me tuve que callar calladita la boca y me puse una cinta lo más fuerte para no tener ningún derecho a decir, eso no sirve. Y de eso se derivan gran parte de los estudios que se han hecho con este nutracéutico, como ustedes ven ahí, no al lado de la proteína del suero de la leche, humanizada, porque es leche materna en polvo básicamente, y que pueda precisamente ofrecer un tipo de respaldo que muchas personas no tienen. Finalizo con el comentario de dos artículos. Uno, este es un artículo reciente de septiembre del 2023 que lo he comentado en TikTok. Me encantaría que todos se conectaran al canal, simplemente Rubén Restrepo MD. Y aquí mencionaba esto. Aquí se le da un recuento al uso de la medicina complementaria y alternativa en pacientes con cáncer en Colombia. Básicamente se resume en que más del 50% de las personas, y estoy evaluando esto ahora con un estudio con los estudiantes en la universidad, sin duda, más de la mitad de las personas busca una terapia alternativa y utiliza terapia alternativa. Y la mayoría de las veces, esto no fue explorado en esta encuesta o en este estudio, la mayoría no le dicen al médico por qué. Porque los médicos somos ignorantes. A nosotros en la medicina tradicional no nos enseñaron esto. Entonces es mucho más fácil ante lo desconocido decir que no funciona que reconocer que tenemos esa limitación de no conocer y decir, ¿sabe qué? Déjeme, yo por lo menos lo exploro. Y es así como dicen que demeritan en este artículo mucha medicina alternativa, que porque no tiene ciencia, pero es porque no valoran la ciencia suficiente que existe. Y para balancear las cosas, encuentro este artículo que ustedes han visto mucho acerca de la hoja de guanábana. Me parece muy bonito porque si lo buscamos en la Biblioteca Nacional de Medicina con estas propiedades de Annona muricata, hay 235 artículos. Ya quisiéramos nosotros tener 235 artículos de limonocal, pero el llamado de atención es este. Y desafortunadamente me tomé el sobrecito de limonocal para mostrárselos, pero ¿cuál es el problema? Y me encanta la conclusión porque le da validez a algo que nosotros hacemos como empresa. El problema es que esta hoja de guanábana tú no sabes de dónde viene, de qué zona geográfica, si es la que está asociada con mejores resultados, cómo se trata la hoja antes de empacarla. Entonces tú no sabes si esos 230 y tantos artículos realmente reflejan un caso particular de una hoja. ¿Esto quiere decir que no se debe tomar? No, para absolutamente nada. Pero no hay nada a confiar. No hay nada como confiar en algo que viene consistentemente preparado. Y eso se llama, en este caso, este nutracéutico llamado Inmunocal. Viene con descripción clínica farmacológica en un libro que está diseñado para tener medicamentos, para poderte explicar como si fuera un medicamento por qué sirve. Y finalmente, agradecerle al doctor Jimmy Gatman para colocar este compendio de publicaciones científicas y médicas relacionadas con Inmunocal, que está escrita al nivel de todos y donde todos podemos confirmar que hay ciencia detrás de un nutracéutico. Pero lo más importante, cuando muchas preguntas me dicen, doctor, ¿y usted cómo aborda colegas? Bueno, les muestro lo que a ellos les gusta leer, ciencia. Entonces, finalmente, quiero agradecer porque yo sé que en algún momento van a tener muchas preguntas y esperamos que en Inmunotech, como todos, y con una excelente línea de consultores que están decididos a ayudarte, en particular si estás conectados al día de hoy,
que permitamos tener esa gran cantidad de respuestas, porque va a haber siempre muchas preguntas. Nuevamente agradecer al doctor Ricardo García Pelayo por crear este espacio, por generar esta invitación, que es, de todas formas es bastante generoso con todos nosotros. Quiero darle también crédito a Néstor, que está siempre detrás de bambalinas, aquí detrás de pantalla, asegurándose que hasta que nos veamos bien, ya no nos tenemos ni siquiera que maquillar para vernos bien, porque gracias a Néstor hace de este programa algo exitoso. Pues se despide de ustedes, dándoles un abrazo muy grande, bendiciones del doctor Rubén Restrepo, 100% Inmunotech. Hasta la próxima. La revolución del bienestar está aquí, Inmunotech junto a ti, para impulsar siempre tu crecimiento. Una historia de éxito serás, siempre te superarás y alcanzarás aquí en Inmunotech todos tus sueños. Somos mucho más que un gran producto en el mercado, somos calidad y excelencia. Una familia unida que se apoya en el camino, somos